¿Qué sabemos de Ismael según la Biblia? Su historia se relata en el Génesis. Ismael fue el hijo primogénito de Abraham, nacido cuando Abraham tenía 86 años y vivía cerca de Hebrón. En Génesis 15, Dios le promete a Abraham, a través de una visión, que tendría un hijo y sería padre de muchas naciones. Sin embargo, cuando Abraham y su esposa Sara envejecieron, aún no tenían hijos. Sara no podía concebir, y ambos se preguntaban cómo se cumpliría esta promesa divina. Queridos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal, donde comparto con ustedes numerosas historias bíblicas. Hoy les contaré la historia de Ismael, el primogénito de Abraham. Aunque Ismael y su hermano Isaac fueron bendecidos por Dios para ser padres de grandes naciones, rara vez conocemos más detalles sobre él y su linaje. Esta historia bíblica es un tapiz de luchas humanas, promesas divinas y la gracia perdurable de Dios. Antes de adentrarnos en la profundidad de la historia de Ismael, asegúrese de suscribirse a nuestro canal para conectarse con la sabiduría profunda y las enseñanzas de las Escrituras. No olviden presionar la campana de notificaciones para no perderse ningún episodio interesante. Ahora, acompáñenme en este viaje esclarecedor. Abraham fue el hombre elegido por Dios para convertirse en padre de innumerables pueblos alrededor del mundo. Dios prometió bendecir a Abraham y a sus descendientes. Las futuras generaciones también serían bendecidas por Dios mediante el favor dado a Abraham y su familia. Dios le prometió a Abraham que le daría descendientes innumerables, tan numerosos como el polvo de la tierra. Incluso cuando Abraham vaciló en su fe, temiendo no tener hijos antes de morir, Dios le aseguró que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo. Dios continuó prometiéndole a Abraham, por tercera vez, lo siguiente: esta es la alianza que hago contigo, serás el padre de muchas naciones. Ya no te llamarás Abram, desde ahora te llamarás Abraham, porque te he hecho padre de muchas naciones. Haré que tus descendientes sean muy numerosos, de ti saldrán reyes y naciones. En ese momento, Abraham y su esposa Sara eran tan ancianos que no creían que pudieran tener un hijo, como Dios les había prometido. Cuando Abraham tenía casi 80 años, aún no tenía hijos. Su esposa, Sara, no pudo esperar más, ya que se dio cuenta de que era demasiado mayor para concebir. En Génesis 16, Sara, que en ese momento todavía se llamaba Sarai, sugirió a Abraham, aún llamado Abram, tener un hijo con su esclava egipcia Agar, a quien le dio por esposa. Entonces, Sara tomó a Agar, la egipcia, y la entregó a Abraham como mujer. En ese momento, ya hacía 10 años que vivían en Canaán. Esta era una práctica común de la época. Las esposas de Jacob también recurrieron a este método, en el que una esposa estéril ofrecía a su sirvienta para que tuviera hijos con su marido. Los hijos nacidos de esta unión eran considerados como propios de la esposa, lo que podría considerarse una forma primitiva de gestación subrogada en la antigüedad. En esos tiempos, era común que una mujer estéril ofreciera a su esposo una sirvienta para que tuviera hijos en su lugar. La esposa, no la sierva, era la encargada de criar a los niños. Aunque esta solución pudo haber parecido sensata a Abraham y Sara, acabó creando más problemas de los que resolvió. Abraham estuvo de acuerdo con Sara y se casó con Agar como su segunda esposa, esperando que esta unión les diera un hijo. Sara criaría al niño, y el milagro de Dios sucedería tal como había sido prometido. De hecho, Agar tuvo un hijo con Abraham. Sin embargo, a medida que las esperanzas de Sara comenzaron a cumplirse, esto le trajo un sufrimiento inesperado. Cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a menospreciar a Sara, ya que ella no había podido tener hijos. Sara, angustiada, acudió a Abraham en busca de ayuda. En Génesis 16 se relata, Abraham se unió a Agar, quien quedó embarazada. Pero cuando ella se dio cuenta de su estado, empezó a mirar a su señora con desprecio. Entonces Sarai le dijo a Abraham: tú tienes la culpa de que Agar me desprecie. Yo misma te la di por esposa, y ahora que va a tener un hijo, se cree superior a mí. Que el Señor juzgue entre tú y yo. Abraham permitió que Sara actuara como deseara en esa situación. Entonces, Sara comenzó a maltratar a Agar, quien huyó de ella. Sara le recordó a Agar que, a pesar de su embarazo, seguía siendo su sierva y que debía respetarla como su señora.
Para castigarla, Sara hizo que Agar trabajara aún más duro. Aunque Sara, al ser estéril, había obtenido legalmente un hijo a través de Agar, ya que Ismael era considerado hijo suyo, esto no justificaba el trato que le dio a Agar. Cuando Ismael nació, Abraham tenía 86 años. Abraham pensaba que era demasiado mayor para tener más hijos y tenía la intención de transmitir la gracia de Dios a Ismael. Cuando Dios le prometió a Abraham que bendeciría a su esposa para que pudiera tener un hijo, Abraham no lo creyó. En Génesis 17, dice, Abraham se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y se rió mientras pensaba, ¿acaso un hombre de 100 años puede ser padre? ¿Y acaso Sara va a tener un hijo a los 90 años? Abraham deseaba que Dios bendijera a su hijo mayor, Ismael. En Génesis 17, Abraham le dijo a Dios, ojalá Ismael pueda vivir bajo tu bendición. Sin embargo, Dios rechazó la petición de Abraham, diciendo que la bendición principal recaería sobre el hijo que Abraham tendría con Sara. Aún así, dado que Ismael era hijo biológico de Abraham, Dios prometió bendecirlo, tal como había dicho anteriormente. En Génesis 17, Dios dice, en cuanto a Ismael, también lo he escuchado. Lo bendeciré, haré que tenga muchos hijos y que su descendencia crezca. Ismael será el padre de 12 príncipes, y de él haré una gran nación. Unos años más tarde, Dios estableció un pacto con Abraham que requería la circuncisión de todos los varones de su casa. Dios le ordenó a Abraham que circuncidara a su hijo Ismael, así como a todos los demás varones de su casa, incluidos los esclavos nacidos en su hogar y aquellos comprados de extranjeros. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado, e Ismael tenía 13. El nacimiento de Isaac, el hijo legítimo de Sara y Abraham, exacerbó aún más las tensiones entre Sara y Agar. De hecho, las tensiones entre Sara y Agar comenzaron mucho antes del nacimiento de Ismael. Como se mencionó anteriormente, fue en el desierto donde el ángel del Señor se encontró con Agar y le ordenó regresar con Abraham. Fue también allí donde el ángel del Señor le dijo que el hijo que llevaba en su vientre se llamaría Ismael, que significa Dios ha oído. El Señor, en efecto, escuchó la angustia de Agar. Sin embargo, la discordia entre Sara y Agar alcanzó su punto más alto cuando Isaac fue destetado. Profundamente molesta, Sara pidió a Abraham que despidiera a Agar y a su hijo. Abraham, por su parte, consideraba a Ismael como el hijo que Dios le había prometido. De hecho, incluso cuando Dios reveló que bendeciría a Sara para que tuviera un hijo, Abraham cuestionó la necesidad de este nacimiento, ya que pensaba que Ismael podría ser su heredero. En Génesis 17, Abraham le dice a Dios, ojalá Ismael pueda vivir bajo tu bendición. A pesar del nacimiento de Isaac, Abraham continuó tratando a Ismael con bondad y se entristeció por el deseo de Sara de expulsarlo. Para Sara, Ismael representaba una amenaza al lugar de Isaac en la familia, y por ello quería deshacerse de él. Esta petición de expulsar a la sierva y a su hijo parecía contradecir las normas legales de la época, ya que los hijos de las siervas podían ser degradados, pero no despedidos sin una causa válida. El hecho de que Abraham resistiera esta idea y solo actuara tras la orden de Dios sugiere que la acción tomada no estaba alineada con los estándares de la época. Cabe preguntarse cuál fue el verdadero motivo de Sara. ¿Fue un acto específico cometido por Ismael lo que amenazó a Isaac, o simplemente su existencia representaba una amenaza? Génesis 21 nos dice, pero Sara vio que el hijo que Agar, la egipcia, le había dado a Abraham, se burlaba de Isaac. ¿Significa esto que Ismael se estaba burlando de Isaac o simplemente estaba jugando con él? La palabra burlaba en este contexto sugiere que Ismael se estaba burlando. Sin embargo, también podría interpretarse como que simplemente estaba jugando o comportándose de una manera que Sara percibió como una amenaza. Para Sara, Ismael representaba un rival para Isaac, no por algo que hubiera hecho específicamente, sino simplemente por su existencia. El autor del Génesis relata la historia de Ismael principalmente para establecer un contraste entre Isaac e Ismael. Este contraste no es tanto entre las personalidades de los individuos, sino más bien en cómo cada uno representa la obra de Dios. La idea central es que cuando Dios cumplió sus promesas a Abraham, no estaba limitado por las leyes naturales. En otras palabras, Dios no actuó según la carne.
Aunque la preferencia de Dios por Isaac, el hijo legítimo de Sara, se alinea con las costumbres de la época, el rechazo de Agar e Ismael hace que el contraste sea aún más impactante. Sara pidió a Abraham que despidiera a Agar e Ismael. Entonces Sara le dijo a Abraham, despide a esa esclava y a su hijo. Mi hijo Isaac no tiene por qué compartir su herencia con el hijo de esa esclava. Esto le resultó muy doloroso a Abraham, ya que se trataba de su propio hijo. Pero Dios intervino y le dijo a Abraham, no te preocupes por el muchacho ni por tu esclava. Haz todo lo que Sara te pida, porque tu descendencia será establecida a través de Isaac. En cuanto al hijo de la esclava, yo también haré de él una gran nación, porque es hijo tuyo. Al día siguiente, Abraham se levantó temprano, tomó pan y un odre con agua, y se los dio a Agar antes de despedirla. Abraham puso todo sobre la espalda de Agar, le entregó a su hijo Ismael y la despidió. Ella se fue y vagó sin rumbo por el desierto de Berseba. Agar e Ismael se encontraban perdidos en el desierto, cerca de Berseba, y estaban a punto de morir de sed cuando Dios escuchó el llanto del niño y les proporcionó agua. Agar colocó a Ismael bajo unos arbustos y se alejó, ya que no podía soportar ver a su hijo morir. En ese momento, un ángel se le apareció nuevamente a Agar y le dijo que Dios había escuchado el sufrimiento de su hijo y lo salvaría. Cuando el ángel terminó de hablar, Agar descubrió de inmediato un pozo de agua cercano. A pesar de las dificultades, Dios tenía grandes planes para Ismael. Le aseguró a Agar que Ismael, como hijo de Abraham, llegaría a ser una gran nación. Ismael tuvo 12 hijos que se convirtieron en líderes de poderosas tribus, formando una gran nación. Agar, siendo de origen egipcio, eligió una esposa egipcia para su hijo, e Ismael se estableció en el desierto de Parán. Sus descendientes habitaron la región entre Javilá y Sur, frente a Egipto, en la ruta hacia Asiria, donde vivieron a pesar de la oposición de sus hermanos. Ismael tuvo 12 hijos y una hija. La Biblia menciona a los hijos de Ismael en Génesis 25 en el orden en que nacieron: Nebaiot, su primogénito, luego Kedar, Apeel, Misam, Misma, Tumá, Masá, Adad, Temá, Getur, Nafis y Kedma. Sorprendentemente, Ismael tuvo 12 hijos, al igual que Jacob. Esto también se compara con los 12 hijos de Nacor y los 12 hijos de Esaú. Más adelante, la hija de Ismael se casó con Esaú, el hijo de Isaac, como se menciona en Génesis 28 y Génesis 36. La región de Javilá, donde vivían los descendientes de Ismael, se convirtió en un territorio prominente. La región de Javilá, donde se establecieron los descendientes de Ismael, estaba ubicada en el norte de la península arábiga. Sur era una región desértica entre Egipto y el desierto del Negev. Isaías 60 menciona a los descendientes de Nebaiot y Kedar como criadores de ovejas. Los descendientes de Ismael fueron llamados árabes, lo que significa nómadas. Desde el principio, los descendientes de Ismael fueron un pueblo guerrero, viviendo en hostilidad hacia todos sus hermanos. Así se cumplió la predicción de Dios de que Ismael sería indomable como un potro salvaje, luchará contra todos, y todos lucharán contra él, pero él afirmará su hogar, aunque sus hermanos se opongan. Más tarde, otros pueblos se asentaron en la península arábiga, incluidos los descendientes de los hijos de Abraham con Cetura y algunos descendientes de Esaú, como los amalecitas. Aunque solo Isaac fue el heredero espiritual de Abraham, Ismael y los otros hijos de Abraham con concubinas también recibieron bendiciones materiales, como se menciona en Génesis 25. Esto significa que los hijos de Agar, así como los de Cetura, recibieron bienes materiales del patriarca Abraham. A medida que crecieron, la Biblia no menciona conflictos entre Ismael e Isaac. De hecho, ambos son descritos enterrando juntos a su padre Abraham en la cueva de Macpela. Muchos de los nombres mencionados en Génesis 25 aparecen en otros pasajes bíblicos como familias tribales influyentes de la época. Los descendientes de Ismael, el hijo de Abraham, se organizaban en 12 tribus que vivían en campamentos móviles en el desierto del sur. Ismael murió a la edad de 137 años. Aunque la Biblia no especifica el lugar de su entierro, la tradición musulmana sitúa su tumba en la Meca. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo menciona específicamente a Ismael.
Pablo utilizó la figura del hijo de la esclava como una alegoría para contrastar a los perseguidores religiosos legalistas con aquellos nacidos según el Espíritu, que disfrutan de libertad en Cristo. El nombre Ismael se hizo relativamente común, y otros personajes con este nombre aparecen en la Biblia, como un descendiente de Saúl y Jonatán llamado Ismael. Así como un alto funcionario durante el reinado de Josafat y un hijo de un sacerdote en la época de Esdras, otro individuo destacado con el nombre Ismael fue el hijo de Netanías, miembro de la casa real de David. Durante el periodo de la opresión babilónica sobre los judíos, Ismael asesinó a Gedalías, el gobernador de Judá designado por Nabucodonosor. En conclusión, al analizar la figura de Ismael, el hijo de Abraham, podemos destacar varios puntos importantes. Aunque Ismael no era el hijo de la promesa que Dios le hizo a Abraham, Dios lo protegió y bendijo. Fue el Señor quien eligió su nombre y lo destinó a la grandeza. Aunque estaba fuera del pacto principal, Ismael tuvo el privilegio de tener una descendencia numerosa, comparable a la de Isaac, y su linaje fue estructurado en 12 clanes tribales. Dios también describió a Ismael, destacando el estilo de vida nómada que seguirían sus descendientes y la resistencia que enfrentarían por parte de los hijos del pacto. Con el tiempo, los descendientes de Ismael se asociaron con los madianitas, quienes también eran descendientes de Abraham a través de Cetura. Esta fusión de pueblos y sus historias entrelazadas llevó a una asimilación entre los ismaelitas y madianitas en varios pasajes bíblicos. Hoy en día, muchos árabes reclaman su descendencia de Abraham, principalmente a través de Ismael. Una teoría popular, ampliamente difundida entre musulmanes y algunos cristianos, sostiene que los árabes musulmanes son descendientes directos de Ismael. Mahoma fue uno de los principales defensores de esta idea, declarándose descendiente de Ismael. Según el Corán, probablemente haya algo de verdad en esta teoría. Según el misionero y autor Kenan Flemons, lo que sabemos parece corroborar la hipótesis de que los ismaelitas constituyen al menos una parte significativa de la ascendencia genética árabe. Los textos antiguos establecen un vínculo entre los árabes del norte y los descendientes de Ismael. Sin embargo, es poco probable que todos los habitantes de Arabia sean descendientes de Ismael, ya que los descendientes de Cetura y los hijos de Esaú también poblaron la península arábiga. Si bien algunos árabes modernos pueden tener sus orígenes en Ismael, no todos los árabes son descendientes de él, lo que contradice algunas afirmaciones musulmanas. La Biblia nos enseña que Dios hizo de Ismael una gran nación. Sus descendientes también pueden compartir las bendiciones de Abraham si ponen su fe en Jesucristo para salvación. La historia de Ismael, hijo de Abraham, trasciende una simple biografía individual, revela una parte importante de la obra de Dios y el despliegue de su gracia en la historia de la salvación. Ismael simboliza el nacimiento natural, el fruto de la unión entre Abraham y Agar. Mientras tanto, Isaac representa el nacimiento sobrenatural, donde Dios manifestó su gran poder al permitir que una mujer estéril, de 90 años, concibiera un hijo. El apóstol Pablo utiliza la historia bíblica de Agar y Sara para ilustrar una verdad espiritual fundamental relacionada con nuestra salvación. En Gálatas capítulo 4, Agar simboliza el antiguo pacto, basado en las acciones humanas y la ley. Por otro lado, Sara encarna el nuevo pacto, que se basa en la gracia divina a través de la obra redentora realizada por Dios para la humanidad. En la analogía de Pablo, los creyentes en Cristo son como el hijo de Sara, somos libres, nacidos del Espíritu. Pero, así como en aquel tiempo el hijo nacido de manera puramente humana perseguía al hijo nacido por obra del Espíritu, así sucede también ahora. ¿Qué dice la Escritura? Dice, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no puede compartir la herencia con el hijo de la libre. Por lo tanto, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Nosotros, que somos creyentes, nacidos de nuevo, transformados espiritualmente, renovados y dedicados a la voluntad de Dios, no somos hijos de un nacimiento natural, sino de un nacimiento sobrenatural, libres por la gracia de Dios. Al concluir esta fascinante exploración de la historia de Ismael, recordamos el rico tapiz de la experiencia humana entretejido en la narrativa bíblica. Si encuentras que nuestros videos son significativos para ti, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, darle me gusta a este video y compartirlo con tu familia. Al hacerlo,
Contribuyes al crecimiento de nuestra comunidad y ayudas a difundir la sabiduría contenida en estos relatos antiguos. Gracias y que Dios te bendiga.